Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. La historia que quiero vivir. Un viaje al pasado mexicano a la manera de José Manuel Villalpando. Ya estamos aquí, amigas y amigos. Muy buenas tardes para una emisión más de este programa, La historia que quiero vivir, que estamos transmitiendo aquí en vivo. Su amigo José Manuel Villalpando, desde los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula, en el 103.3 de FM, ya lo saben, aquí en la capital de la República Mexicana, en el 970 de AM también, aunque se me enojen por ahí, en alguna que otra ciudad del país, porque no podemos en todas, ya que a esta hora se les da a los que promocionan autos de lujo a hacer sus programas de comercial en lugar de oír historia. En fin, cada quien sabe lo que escucha. Pero también llegamos, eso sí, a los Estados Unidos de América, a Puerto Rico, a Canadá y ahí ya, a todo el territorio nacional, gracias a Internet, aún al extranjero, en la página www.radioformula.com.mx. Así que ya estamos, repito, en vivo. Les recuerdo que tenemos para comunicarnos varias vías de comunicación. Primero, mi correo, villalpandohistoriador@gmail.com. Segundo, la página de Facebook, Villalpando y la Historia. En este programa, La Historia que Quiero Vivir, que también, lo voy a repetir, somos el más escuchado de la radio en México, según los índices de rating que hacen las verificadoras autorizadas en este complejo horario los sábados de 4 a 5 de la tarde. Y esto es gracias a ustedes, a su amable benevolencia y preferencia. Rápidamente, para empezar el tema de hoy, simplemente es que tengo muchos mensajes. Miren, para empezar, don David Lara nos escribe como siempre, que ya está listo escuchándonos en Dresden, Alemania. Imagínense nada más, desde Alemania nos están escuchando, pero del otro lado del mundo, literalmente del otro lado del mundo, desde Alemania hasta la capital de Corea del Sur, en Seúl, en donde nos está escuchando en este momento doña Adriana Ramos Almanza. Fíjense, desde Dresden en Alemania hasta Seúl en Corea del Sur está llegando este programa. Y repito, esto es gracias precisamente al favor que ustedes me hacen, con el que me honran de estar conmigo en esta hora de los sábados. Así que gracias a ambos en los dos extremos, repito, del planeta Tierra. Esto se me hace francamente muy emocionante, se los voy a confesar. También don César González Garay nos saluda desde Nueva York y me pide que salude a doña Sara Jaramillo, que es colombiana, que le gusta mucho la historia mexicana y que también escucha este programa. Así que don César, muchísimas gracias allá en Nueva York. También don Ignacio Barreras, que ya está listo para escuchar el programa, muy amable. Don Juan Pablo Morales desde Guadalajara, que incluso me ha mandado una carta que le envía una mujer, de la cual les voy a hablar ahorita, a Melchor Ocampo. Gracias, muy interesante lo que me ha hecho usted favor de enviar. Don René Moeno, que ya vio ayer la película Huérfanos. Es una buena película, yo la estaba buscando en mi casa, pero no la encuentro, quizá donde la habré dejado. Es buena película, el argumento histórico es muy sólido. Lo único malo, y espero que no discrepar de usted, es que es medio lenta. Al cine de arte mexicano le da por hacer las cosas medio, pues despacito y lenta. En fin, esa parte como que a mí me desespera un poco, pero el argumento histórico es muy sólido, muy sólido, También don Enrique Deita Silva me pregunta que si hubo algún mexicano en el Titanic. Él me dice que me afirma que hay uno. Sí, es cierto, es un sonorense de apellido Uruchurto. No sé si cedió su lugar a una señora para que abandonara el barco o no. Eso va a ser difícil de comprobar. Lo único que sabemos es que sí murió este mexicano de apellido Uruchurto en el Titanic. También don Óscar Guadalupe Elizalde Valencia, muchísimas gracias.
en Cuernavaca, se lo agradezco muchísimo. David Bravo me manda un mensaje muy, muy simpático, pero por supuesto salude a su señora mamá, a doña Rafaela Bravo, que me está escuchando en Oaxaca, así que ambos, a doña Rafaela en Oaxaca y aquí en México, en Huipulco, don David Bravo, un afectuoso saludo y gracias por el mensaje, lo tomo muy, muy en cuenta. Muchas gracias y también, bueno, tengo varios más, pero bueno, déjenme empezar y ahorita les damos salida a todos estos mensajes amabilísimos de parte de ustedes, que de veras, eso es lo que hace que el programa viva y exista. Repito, un programa que carece, que no tiene patrocinadores porque no lo necesito. Yo lo hago con el mejor entusiasmo, ya saben, gratuitamente. A mí eso no me preocupa venir los sábados, al contrario, es una emoción, una pasión poder estar aquí frente a ustedes, con ustedes, ante ustedes, para platicar de cositas de historia, como la que vamos a platicar el día de hoy sobre don Melchor Ocampo. Ya lo puse en el Facebook como anuncio y decía yo que este es un personaje pues que tuvo un amor, una historia de amor poco conocida. Sí, aparece ya relatada en esa película Huérfanos, que de alguna manera es la primera vez que se da amplitud a esta noticia, pero vale la pena porque creo que no todo el mundo la vio, recalcar la historia de amor, la historia de la vida privada de Melchor Ocampo, ese gran ideólogo liberal que acompañó a Benito Juárez en las horas más importantes de la Guerra de Reforma, que es uno de los principales promotores de ella, autor inclusive de la ley del matrimonio civil, como todos sabemos, pero además también, bueno, un hombre que tuvo una destacadísima participación en el transcurso de la historia de México para poder darle vida al sueño liberal reformista. Miren, él nació en 1814, me voy muy rápidamente, y vivió toda su infancia en la hacienda de Pateo, en Michoacán. Más adelante vendrá a la Ciudad de México, va a estudiar, después regresará a su propia hacienda cuando se convierte en dueño de ella, que ahorita platicaré los detalles en el siguiente bloque, y pronto pues va a viajar por Europa, regresará, será diputado, inmediatamente en los días de la guerra contra los Estados Unidos de América va a ser gobernador de su natal Michoacán, de su estado, y durante la guerra inclusive va a participar enviando tropas michoacanas, el famoso batallón de Morelia, de la Guardia Nacional de Michoacán, cuando la Guardia Nacional era la Guardia Nacional de antes, las tropas de los estados libres y soberanos, no es la de ahora, no confundamos, pero las tropas de Michoacán, de Morelia específicamente, participaron inclusive en la batalla de Chapultepec del 13 de septiembre, enviadas por don Melchor Ocampo. Más adelante va a ser ministro con el presidente Mariano Arista, en donde ya va a mostrar claras muestras de liberalismo que va a hacer notar todavía mucho más cuando tenga encendidas polémicas, disputas intelectuales por escrito con varios sacerdotes de Michoacán, con un cura inclusive, que dicen que en realidad era disfrazado el señor obispo Clemente de Jesús Munguía, quien estaba debatiendo con el señor exgobernador Melchor Ocampo por la cuestión de los fueros, la cuestión de las obvenciones parroquiales, en fin, debatió mucho con la iglesia, estaba muy enojado con la iglesia católica, a pesar de que tiene un sólido pensamiento católico, lo cual no es contradictorio, al contrario, lo que abomina es a la jerarquía, pero los conceptos los tiene muy, muy acendrados, como ahorita vamos a ver. También, bueno, después va a ser expulsado del país, desterrado por don Antonio López de Santana cuando es presidente durante su última gestión de gobierno, cuando se convierte en dictador y en Alteza Serenísima. Ustedes recordarán que va a exiliar a mucha gente, y entre ellos a los más conspicuos liberales, y por eso don Melchor Ocampo se va a Nueva Orleans, en donde va a conocer a otros liberales que allá se encuentran en el destierro, particularmente Benito Juárez, de quien se va a volver muy, pero muy amigo, también a José María Mata, quien se va a volver su yerno, es decir, José María Mata se va a casar con la hija de Melchor Ocampo, y ya al regreso del destierro, cuando ya estalla la revolución de Ayutla y cuando finalmente se establece el primer gobierno liberal tanto de Juan Álvarez como después de Comonfort y de Juárez, Melchor Ocampo va a estar en los primeros puestos políticos, ocupando varias veces diversos ministerios y sobre todo acompañando a don Benito
al puerto de Veracruz en aquellos días aciagos de 1859 y 1860, cuando el puerto Jarocho se convierte en el último reducto liberal, porque todo lo demás está ya dominado por los conservadores que preside Miguel Miramón. Juárez, acompañado por Ocampo y por Lerdo de Tejada, emiten las famosísimas leyes de reforma. Algunas de ellas, como la del matrimonio civil, escrita por Melchor Ocampo. Pero también en esta hazaña veracruzana de gran resistencia es cuando Melchor Ocampo, en su calidad de ministro de Relaciones Exteriores, es quien firma y suscribe, de esto ya hemos hablado varias veces, el famosísimo Tratado McLean-Ocampo, en el cual estampa su firma, por el que México cede 3 vías de paso a los Estados Unidos de América, pero también a cambio, por supuesto, de reconocimiento y de armas y de ayuda, pero también, como lo hemos platicado en su momento aquí, con este tratado se establece el primer tratado, valga la redundancia, de libre comercio entre el país del vecino del norte y nosotros. Así que es Melchor Ocampo un pionero de nuestro libre comercio, hoy tan en boga y que hasta nuestro gobierno actual ha defendido. Después se va a separar de Juárez, se va a retirar a su hacienda que él llama Pomoca, que es una especie de acróstico de su propio apellido Ocampo, allá en Michoacán, cerca de la ciudad esta bellísima de Marabatío, y en este lugar fue secuestrado por Lindoro Cajiga, trasladado a Tepeji del Río y fusilado allí el día 3 de junio de 1861 por órdenes del general Leonardo Márquez. Esta es la biografía, así, casi de diccionario de Melchor Ocampo, para poder entrar en los siguientes bloques a la historia de su vida privada, que verán ustedes es francamente muy, pero muy interesante, adecuada para este mes febrero, mes del amor. Volvemos enseguida. Ya estamos aquí, amigas y amigas, para el segundo bloque de esta tarde. Muchísimas gracias por los muchos comentarios que están llegando, como por ejemplo, como siempre, con mucha fidelidad y cosa que agradezco, doña Emma Jackson, Toby y Neftalí Garza, toda la familia completa ya desde Raleigh, en Carolina del Norte, se los aprecio muchísimo. Don Jorge Ramírez Santillán también, en Los Héroes de Tecámac, aquí cerquita. ¿Qué imagen tengo en la portada de Facebook? ¿Tiene algún nombre? Sí, es una alegoría de la patria, de las varias que se encuentran en el Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec. Así se llaman, alegorías de la patria. Son cuadros así muy bonitos que tienen banderas, tambores, águilas mexicanas, colores muy subidos de tono. Es una alegoría mexicana de las varias que hay en el Museo Nacional de Historia. Don Raúl Tamayo, desde Indianápolis, muchísimas gracias por sus comentarios, se lo aprecio enormemente. Don Fernando Sánchez Ceballos, me escribe desde Gustavo Amadero, aquí en la Ciudad de México, que qué libro o qué le recomiendo sobre la autopsia de Álvaro Obregón. Sobre la autopsia no hay en realidad mucho, Hay unos documentos publicados, creo que los publicó también don Mario Ramírez Rancaño, es el autor del libro que se llama Álvaro Obregón, el asesinato de Álvaro Obregón, que lo comentamos aquí hace un par de años, ustedes recordarán, cuando se cumplió un aniversario más de la muerte del general Obregón, de Mario Ramírez Rancaño, del general Obregón. Lo puede usted checar, por favor, y le va a encantar. Rafael Villicaña, muchísimas gracias, enorme saludo y un abrazo, por supuesto. Me dice don Iván García que la película Huérfanos la pasan ahora como miniserie en el canal 22. Sí, es buena, o sea, el argumento histórico es de primera línea. A lo que pasa a mí se me hace muy lenta, pero a lo mejor yo soy muy mal crítico de cine, Don Dante René Román Pérez, también desde Cancún, muchísimas gracias, se lo aprecio usted enormemente. Bueno, vamos. La historia privada de Melchor Ocampo es súper interesante. Miren, dije yo hace un momento que nace en el año de 1814 y va a vivir toda su infancia en la hacienda de Pateo en Michoacán. Oficialmente es un niño recogido, huérfano, adoptado, expósito, como se decía en aquel siglo XIX, de padre y madre desconocidos, pero que obtuvo, dice la historia un tanto cuanto rosa, la caridad de una mujer generosa que lo recogió y se encargó de él, una mujer llamada Francisca Javiera de Tapia, que va a aparecer en su historia, digámoslo así, la que se conocía en aquel tiempo como su madrina. Él era su ahijado, era su madrina. Una mujer, pues, que se va a dedicar por entero a la educación y al cuidado de este niño,
Una mujer además de clase acomodada, dueña de una respetable fortuna, incluyendo una hacienda allá en Michoacán, la hacienda de Pateo. Una mujer que nunca se casó, que nunca tuvo formalmente hijos y que, pues todo su afán de caridad lo volcó en este chiquito llamado Melchor Ocampo. Tiene también un padrino, un hombre muy generoso, político, importante en los días primeros de México independiente, que llega a ser ministro de Estado, de nombre Ignacio Alas, que mes a mes visita Michoacán y va a ver a el niño Melchor Ocampo, que es su ahijado, y a la madrina, que es Francisca Javiera Tapia. Un padrino, pues, que aparece mes a mes, y después va a ser un hombre importante en la vida de Ocampo, como ahorita llegaremos ahí. Pero pues doña Francisca Javiera Tapia, como buena dama de sociedad, pues no tiene tampoco tiempo de estar dándole el biberón al niño, de darle sus papillas, de cambiarle los pañales, de llevarlo a pasear por allá a jugar. Ella es siempre la matrona de la casa. No tiene tiempo para estas menudencias y ha contratado a una chiquilla de 12, 14 años que se llama Ana María Escobar, que va a ser la nana, en esta palabra hermosísima mexicana, la nana, la muchacha o la mujer, después señora, que se encarga de cuidar a los niños. Esta es una figura tan mexicana, tan entrañable, las nanas, que bueno, todo el mundo recuerda a alguien en el servicio doméstico que se encargó de cuidar, de atender, de alimentar, hasta de regañar o de dar permisos a los niños a falta o en nombre o en ausencia o con los papás están ocupados. Está la nana para cuidarlos. Bueno, pues Francisca Javiera de Tapia había contratado a esta chica, Ana María Escobar, probablemente mestiza, quizá indígena, de seguro con muy poca instrucción, sí tenía estudios de primaria elemental, sabía leer y escribir. Una mujer que pues no tendría mayor aspiración en la vida probablemente porque decidió pasar toda su existencia allí, cuidando a Melchor Ocampo, de niño y de grande. Y pues la vida transcurre de esta suerte hasta que, al cumplir Melchor los 17 años de edad, fallece doña Francisca Javiera de Tapia. Y sorpresa, a este niño expósito, recogido, pues adoptado en términos coloquiales, porque no lo es jurídicamente, a quien ella llamaba su ahijado y él, a su vez, madrina, en el testamento de Javiera de Tapia, le deja toda la fortuna a Melchor Ocampo. ¡Toda! Claro está que es una fortuna que no puede disponer de ella porque el chico tiene 17 años y, como ustedes recuerdan, en aquel tiempo la mayoría de edad se alcanza a los 21, así que va a estar sujeto a la tutela de su padrino, que en el testamento de Javiera de Tapia queda nombrado como tutor del niño, y el padrino es este hombre importante que vive en México, Ignacio Alas. Ignacio Alas manda llamar a Melchor Ocampo, lo traen a la Ciudad de México, lo inscriben en las escuelas, primero en el Colegio San Gregorio, después ya lo mete a la universidad, estudia Derecho, no le gusta mucho, después pasa a estudiar a la facultad de lo que podría ser entonces pues medicina para empezar a entender un poquito de ciencias, finalmente decide no estudiar nada y cuando cumple 21 años de edad se regresa a Pateo, Michoacán, para él ya tomar posesión de su herencia, de su legado enorme que le ha dejado Javiera de Tapia y él directamente administrar los bienes de fortuna, incluyendo la hacienda que tiene. Y se va a Pateo y allí se reencuentra con su nana, una mujer que tiene 12 o 14 años más que él. Es decir, si Melchor Ocampo tiene 21 años cuando regresa, 22 a lo sumo, pues ella tiene 32 o 34 años de edad. Se había quedado en la hacienda, ahí vivía y seguía trabajando, era ya como la mayordoma de la hacienda, como el ama de llaves, digámoslo así, era como la jefa de todos los operarios, de todos los sirvientes que había allí, y comenzó a convivir con Melchor Ocampo, su antiguo niño, que ya es un joven de 21 o 22 años, y seguramente esto comenzó, y lo diré con todo respeto, pues porque volvieron a dormir en la misma recámara como cuando ella era la nana del chiquitín.
De la convivencia pasaron a la cohabitación, de la cohabitación a la pasión, de la pasión al amor, y del amor al embarazo, por supuesto. Y al poco tiempo, pues, resultó que Ana María Escobar se encuentra en estado de buena esperanza y va a dar a luz una niña. Antes de que nazca la niña, seguramente ocurrieron varias cosas interesantes, porque Melchor Ocampo, ya dueño de su hacienda, siendo ya pues un agricultor, un hacendado agricultor y ganadero y ranchero, pues, manejando sus negocios, se enteró de varias cosas. Primero, del chisme que corría por los lugares michoacanos por donde él andaba, en el que todo mundo sabía, pero todo el mundo se hacía pato, de que en realidad él era el hijo precisamente de Francisca Javiera de Tapia, una señorita de buena sociedad michoacana que pues nunca se casó porque tuvo este hijo que mantenía en secreto, disfrazado de la figura de ahijado, y que su papá era precisamente a quien él llamaba padrino, Ignacio Alas, un hombre que aparecía, como lo dije hace un rato, mes a mes allá en Michoacán, que era su tutor, había sido su tutor, pero que era casado con otra señora, por supuesto. Es decir, él, Melchor Ocampo, había sido hijo de un amor adulterino, para llamarlo de alguna manera, amor al fin, pero Melchor Ocampo también, allá en Marabatío, alguna vez platicando con el cura del lugar, que quizás con muy mala fe le dijo, pues, parte del chisme, pero con muy mala disposición, porque finalmente lo hizo sentir o le hizo saber que él, Melchor Ocampo, era un hijo del pecado. Y esto lo traía clavado en el corazón. Y luego, pues, se enamora, se apasiona con Ana María Escobar, quien había sido su nana. Ella se embaraza, da a luz una niña. Le van a poner Josefa porque se llama la mujer que atiende a Josefa Rulfo. La que atiende en el parto a Ana María Escobar se llama Josefa. Le ponen ese nombre en agradecimiento. Y Melchor Ocampo, pues, está azorado. No sabe qué hacer, decir o no decir. Se lo cuenta a Ignacio Alas, de quien ya sabe que es su padre. E Ignacio Alas se comporta como todo caballero ridículamente machista de aquel tiempo y se indigna, lo regaña, casi lo bofetea, le recrimina que cómo es posible que haya cometido tal error con quien fuera su nana. ¡Qué barbaridad! ¿Qué dirá la gente? Una mujer de otra clase social, que además le lleva 12 o 14 años, que además es de la servidumbre, que fue su nana, es como si fuera su otra mamá. ¿Cómo es posible que con esa mujer haya tenido un amorío y tenga ahora una hija? Bueno, Melchor Ocampo optó, de plano, por escapar. Era muy joven todavía, tenía 24 años, quizás no tenía un dominio completo de sus emociones, de la vida, de las cosas, y prefirió huir. Pero de esto hablamos en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque de este día que está yéndose rapidísimo. Don Víctor Torres Nuevo, gracias, me escribe desde Paramount, California, muy amable. Doña Aurora Romero en Tláhuac, también muchísimas gracias. También le quiero agradecer mucho, y aquí hay varios, fíjense bien, qué interesante, a don Fernando Salinas, allá en McAllen, Texas, República del Río Grande, me dice que está precioso el programa y que sus dos colaboradoras, me dicen aquí una tontería, pero bueno, sus dos colaboradoras, bueno, no es una tontería, de Franz Bridal, Janet y Namilia, dicen que tengo buena voz. Muchas gracias, los aprecio enormemente. También don Rogelio Espinal, muchísimas gracias. Don René Moeno, que salude por favor a doña Otilia Maciel y a su hermano Mao, que están escuchando aquí en la Ciudad de México. Saludados están, muchísimas gracias. Alex, que cuando platico sobre Juan Nepomuceno Rosáins, es un súper tema. Rosáins tiene unas particularidades bien interesantes, porque hay quien afirma que fue un traidor a la causa insurgente, y es un tema que le prometo que un día lo vamos a platicar. También don Oscar Guadalupe Elizalde Valencia, le agradezco infinitamente, y vamos a continuar, si no se me va a ir el tiempo encima. A Ocampo le dio miedo, se espantó,
Yo lo explico en parte porque está muy joven, tiene 24 años de edad y por ahí acabo de leer hace unos días, me enteré y me platicaron que la madurez mental se adquiere precisamente a los 24 o después de los 24 años de edad. Entonces, bueno, vamos a asociarlo un poquito jugando al psicólogo de historiador con, primero, esta falta de madurez, está muy joven. Segundo, por la pasión, de veras, la pasión enorme que siente por Ana María Escobar. Miren, es la única mujer que hay en su vida. No volverá jamás a enamorarse ni a estar con nadie más, ¿eh? Ella es el todo para él, ¿eh? Es su vida entera. La ama profundamente. Pero además también, estoy seguro, le pesa muchísimo este complejo, este trauma, no sé cómo llamarlo para no pecar de psicólogo, porque no lo soy, pero esta carga emocional que trae de haber descubierto que su papá y su mamá no quisieron darle su apellido, que lo trataron siempre sí con mucho cariño, pero en condición de ahijado. Su mamá era su madrina, su papá era su padrino. Esto seguramente debe haber sido una huella profunda en su alma y por esa razón también pues decidió huir y huyó. Fíjense, eso es algo interesantísimo. Se va a Francia a estudiar, se mete de oyente en la Academia Francesa, en las escuelas científicas, sobre todo para aprender técnicas de agricultura con la idea de mejorar su propia hacienda. Y desde Francia escribe cartas tanto a su tutor, ya, a quien fue su tutor, que es su padre Ignacio Alas, en las que finalmente le va platicando todas sus aventuras y va reconociendo que se equivocó, que porque salió corriendo, pide perdón, finalmente Ignacio Alas lo perdonará y lo manda de regreso, pero además también le escribe a Ana María, a su nana, que es su mujer. Y las cartas son bellísimas porque no usa la palabra amor, ni un te quiero, ni nada, sino que yo estoy seguro que tienen una clave para comunicarse y las cartas están llenas. ¿Saben de qué? De recetas de comida de cocina francesa. Le platica de los restaurantes a los que va, del menú, de lo que pide, de lo que prueba, de lo que le gusta, lo que no le gusta. Por ejemplo, le manda la receta completa y le pide que le prepare, bueno, que ensaye varias veces para que cuando él regrese se lo prepare. Le encantó el puré de chícharos con crotones de pan. Y le escribió la receta con las instrucciones precisas de qué ingredientes y el procedimiento para cocerlo. Imagínense nada más. Son cartas que dice uno, bueno, se quieren mucho pero no hablan de amor. Son cartas para que Ana María las pueda enseñar. Tenía hermanas, tenía otras gentes que lo conocían. Seguramente eran para eso, para el disimule. Pero son cartas que estoy seguro tienen alguna clave. Yo creo que la clave era la comida. Don Melchor Ocampo resulta ser un glotón consumado según esta correspondencia. Le manda la receta de algo que en México ya conocíamos, pero tiene su pequeño toque diferente allá en Francia, que es aquí la sopa de verduras y allá se llama sopa juliana. Le manda la receta y también encarecidamente le dice que la pruebe varias veces para cuando él regrese. Le dice que comió algo que en México no se usaba todavía, el bistec, y que le gusta jugosito, a medio cocer, todavía sangrando, y que tiene un sabor extraordinario cuando está bien preparado. Le dice también que al igual que en México, se consume mucho pollo, gallina y pato. Pero también le dice que ha descubierto que los franceses tienen a veces un gusto medio extraño y les gusta comer carne podrida echada a perder, sobre todo de ganso o de codorniz o de aves exóticas, y que les gusta medio podridita, que huele feo, al igual que ciertos quesos que a él se le hacen francamente asquerosos porque tienen hasta hongos. El queso azul, por ejemplo. Esto no le gusta nada y le platica que se le hace verdaderamente bolas el estómago y le dan náuseas el olor en las cocinas cuando están cocinándose estos alimentos. Pero descubre algo maravilloso: las latas de conserva. Un buen día en una tienda descubre y ve una lata. ¿Y eso qué es? Pues señor, aquí se conservan los alimentos, y se la abren
y es paté de pato. Le encanta. Se da cuenta y le informan que esta lata cerrada dura años. Compra todas las que puede, más de un centenar de latas de paté de pato, y los manda hasta Michoacán. Pagó un dineral de embalaje y del flete, pero mandó las latas de paté. Y en la carta le dice, Ana María, abre una, le dice cómo, incluso le manda un abrelatas, pruébalo y las demás me las guardas, por favor. Imagínense nada más. También probó el café de allá, los pastelitos de allá, el chocolate de allá, y dice, la comida francesa es maravillosa, pero en algo somos los mexicanos superiores, en preparar jaleas y mermeladas. Dice él que las de Francia están insípidas porque no tienen nuestras frutas. Aquí no hay ni tejocotes, dice él, ni fresas, ni nada de lo que nosotros tenemos en abundancia. Y dice muy tierno, y sobre todo, preparado por las manos de usted. Así le dice a Ana María. Así que son cartas gastronómicas, cartas con recetas. Estoy seguro que tienen truco. No logro comprender todavía la clave, pero no me queda más que suponer que tanto afán por la comida no es porque Ana María se prepare como cocinera, que debió haberlo sido como toda buena mujer mexicana y michoacana, sino porque aquí hay un gato encerrado, estoy seguro de ello, y hay claves para entenderlas, pero están escritas así, seguro para que pueda enseñarlas. Finalmente regresa perdonado por Ignacio Alas, por su padre tutor, vuelve a administrar su hacienda. Al poco tiempo se convierte en diputado y luego en gobernador de Michoacán, como ya lo comenté, pero sigue cohabitando, conviviendo en pareja con Ana María Escobar. Es lo que llamaríamos en términos legales su concubina. Claro, clandestina, oculta, silenciosa, que no aparece, que no figura, pero con la cual tiene ya una hija. ¿Y qué creen? Y va a tener 3 más consecutivas. Primero fue Josefa, y a los 2-3 años cuando él vuelve, nacerá Petra, al año y medio nacerá Julia, y al otro año y medio nacerá Lucila. 4 niñas tiene con Ana María Escobar. Pero escuchen, amigos, el trauma, el complejo, esto que trae en el alma, actúa al igual que actuaron sus propios padres. Se niega a reconocerlas y las 4 niñas van a dar a un orfanatorio y las niñas crecen sabiendo que tienen un padrino que las sostiene y las quiere mucho, que tienen una madrina que es Ana María Escobar, que también la quieren mucho, van con ella todos los fines de semana, salen todos en familia, son el padrino y la madrina y las ahijadas. Claro, ya más adelante, cuando ya tengan más edad, las niñas retornarán y regresarán ya con Ana María Escobar a pateo, pero piensan de veras que es como la criada o la gran nana que es su madrina. Así la van incluso a tratar. Es una historia muy, muy singular. Seguramente Melchor Ocampo tenía el trauma bien clavado en el fondo de su alma, pero fue tan cruel en su actitud de negar esta paternidad a pesar del amor enorme que sentía por Ana María Escobar. Y seguramente Ana María Escobar, a pesar de sus sentimientos de madre que tuvo que callar, aceptó lo que impuso Melchor Ocampo, de negarse a sí mismo la oportunidad de decirles a esas niñas que eran su padre y su madre, porque ¿qué creen? Nunca se lo van a decir. Y se van a enterar las 4 chamacas exactamente después de que muera Melchor Ocampo. Es cuando van a saber la verdad, ya contada por escrito por él y también contada por escrito por la propia Ana María de Escobar. Pero me estoy adelantando mucho. Lo importante pues es que hay esta historia trágica, esta historia que es pues que un psicólogo seguramente entendería mejor, de 2 personas que se aman apasionadamente, pero por una parte este recuerdo traumático de la infancia de Melchor Ocampo de haber sido negado por su papá y por su mamá, que a pesar de que eran pues un matrimonio adulterino o una pareja adulterina, pues pudieran haber dicho, oye, tú eres mi hijo, ¿verdad?
pero nunca lo hicieron. Es decir, guardar las formas, guardar la compostura, guardar el qué dirán. Y lo mismo le pegó al propio Melchor Ocampo, seguramente sazonado y agravado, porque es una mujer que es su nana, o fue su nana, que es de una clase social distinta porque pertenece a la servidumbre, que le lleva 12 o 14 años de edad, el criollo y esta niña seguramente mestiza. Pero volvemos enseguida. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el último bloque esta tarde que voló. Gracias a Adriana Ramos Almanza, que me vuelve a escribir desde Seúl, allá en Corea del Sur. Así estamos comprobando que nos está escuchando. Y dice exactamente que Melchor Ocampo está repitiendo la historia de sus propios padres. Efectivamente, tal cual, Adriana, exactamente. Y gracias por comunicarse. También don Carlos G. Almazán nos saluda desde Jalisco, ya en el pueblo que ellos llaman Santamborazo de los Cohetes. Por no faltar en sus festejos, Olivia y Carlos Almazán, muchísimas gracias. Don Alberto Flores también me saluda, muchísimas gracias, lo aprecio enormemente. Don Héctor Patiño también me hace una pregunta bien interesante, bien difícil, que algún día hay que platicar. ¿Por qué nuestro país no puede tener líderes estadistas históricos como Churchill, Kennedy, Roosevelt, Pedro el Grande, etcétera? Uy, qué pregunta. Pero mire, hay una respuesta que se puede aventurar inicial y va a sonar muy fea, pero lo voy a decir tal cual. El gran escritor norteamericano Gore Vidal, en un libro que se llama La creación de una nación, donde explica el pensamiento precisamente de los fundadores de Estados Unidos, cuenta que estando platicando con el presidente John F. Kennedy de por qué había pasado, por qué se había dado esa generación de grandes estadistas, Gore Vidal dice, por una razón muy sencilla, porque pensaban, así se la dejo nada más. Es la postura o la idea que tiene Gore Vidal. También muchas gracias a don Pedro Rodríguez León, allí en San Miguel Iztapalapa, muchas gracias. Osaguayo Barrón en Santa Fe, muchísimas gracias. Marco Federico en Santa Marta, Catitla, muchas gracias. Vamos a acabar, si no, no me dará tiempo. Y hay que terminar con don Melchor Ocampo. Bueno, terminar con esto, su historia de amor. La amaba profundamente, no tengo la menor duda, pero actuó como habían actuado antes que él sus propios padres, que lo habían negado como hijo, aunque lo quisieron, le dieron educación, medios de vida, fortuna, riqueza, cariño, todo menos el nombre de hijo. Para ellos era su ahijado y a su vez para él, ellos eran su padrino y su madrina, y lo mismo repitió con sus 4 chiquitas, que son Josefa, repito, Petra, Julia y Lucila. Tiene 4 hijas con Ana María Escobar y nunca les dicen nada. Bueno, a todo esto, ustedes recuerdan, y lo dije al principio en el primer bloque, cuando hablaba de la biografía política de Melchor Ocampo, que es el autor de la ley del matrimonio civil, aquella que, como parte del paquete de las leyes de reforma, establece que el matrimonio, independientemente de la bendición que den los ministros del culto religioso al que cada quien quiera y como pueda, es el matrimonio civil el que causa efectos ante la sociedad y sobre todo efectos para poder exigir recíprocamente los derechos y obligaciones que se derivan de la condición de casados, de cónyuges. Es Melchor Ocampo el autor precisamente de la ley del matrimonio civil, que en su artículo 15, y ustedes, los que tienen ya mi edad, un poquito menos o más también, lo van a recordar. Todavía hasta el año 2006, hasta antes de eso, y desde 1860, cada vez que había un matrimonio civil, el juez o el oficial de registro civil daba lectura al artículo 15 de esa ley, que recibe un nombre popular. Es la famosísima epístola Melchor Ocampo. Allí Melchor Ocampo planteó, expresó sus ideas de lo que es el matrimonio. Claro, hoy en día ya sabemos que es un texto discriminador, machista, bueno, misógino, todo lo que ustedes quieran, sí, sí lo es, pero bueno, muchos nos casamos bajo este régimen, así que ni modo. Pero bueno, no, hablando en serio, es la visión de un liberal del siglo XIX que abomina la jerarquía eclesiástica, pero tiene una ética absolutamente católica y cristiana. Recordemos que los liberales mexicanos no son anticatólicos, son antieclesiásticos. El punto es central y diferente. Déjenme leerles rápidamente 2 o 3 líneas de la propia epístola de Melchor Ocampo, simplemente como una especie de contraste. Esto que opina Melchor Ocampo de lo que es el matrimonio
es lo que le negó a la mujer que amaba. Así como lo oyen. Dice así, que el matrimonio es el único medio moral de fundar la familia. Fíjense, el único medio moral de fundar la familia es el matrimonio. Y él tuvo 4 hijas y le negó a sus hijas y a su mujer la posibilidad del matrimonio, de conservar la especie, de suplir las imperfecciones del individuo que no puede bastarse a sí mismo para llegar a la perfección del género humano, sino que solo existe en la dualidad conyugal. Y se acuerdan de esas frases, ¿no? El hombre, cuyas dotes son principalmente el valor, la fuerza, debe dar y dará a la mujer protección, alimento y dirección. ¿Se acuerdan de esta parte medio ridícula? Normalmente las mujeres son las que dan protección, alimento y dirección, Pero lo que opina de la mujer, cuando les lea este fragmentito de la mujer, piensen, yo así lo creo, sinceramente, que él estaba imaginando, describiendo a Ana María Escobar. Dice así Melchor Ocampo, la mujer, cuyas principales dotes son la abnegación, la belleza, la compasión, la perspicacia y la ternura, debe dar y dará al marido obediencia, agrado, asistencia, consuelo y consejo. Estoy seguro que cuando Melchor Ocampo escribió estas líneas, estaba pensando en Ana María Escobar. Ella se había quedado en Michoacán, él estaba en Veracruz. Ya en Veracruz, inclusive, es cuando su hija se casa con José María Mata, su hija Josefa, la que lleva consigo. Es su ahijada oficialmente, pero ya la familia ya fue ampliándose. Pero estoy seguro que estaba soñando con Ana María Escobar. Escribió tan bonito en su tiempo sobre el matrimonio como la única base para fundar una familia, como la única base moral. Y él se la negó a la mujer que amaba. No sabemos si por el trauma infantil que tenía o porque ella era, repito, 12 o 14 años mayor, quizás indígena o mestiza, seguramente de poca instrucción, de la clase social de la servidumbre. No sabemos. Pero a pesar de que la amaba, estas convencionalismos, estas convenciones sociales, estas taras sociales impidieron que le pudiera dar a esa mujer a la que él adoraba el lugar que se merecía. Fíjense, amigos, se vinieron a enterar con la muerte de ambos, las hijas. Para el mes de junio de 1861, Melchor Ocampo había regresado a otra de sus haciendas, a la que le puso el nombre de Pomoca, repito, al acróstico de Ocampo, y aunque la historia oficial cuenta que tuvo algún disgusto con el presidente Benito Juárez al triunfo de la Guerra de Reforma y por lo tanto se separó del ministerio, yo más bien creo que se regresó a Michoacán por dolor. Se enteró, estando en Veracruz, que Ana María Escobar había fallecido en algún momento del año de 1860 y pues las 3 hijas se quedaban sin madrina, porque ya la mayor Josefa estaba casada con José María Mata, y él decidió regresar. Estoy seguro que regresó por esa razón. El pleito con Juárez fue seguramente alguna nimiedad, pero regresa a esta hacienda, allí vive con sus 3 hijas, que él llama ahijadas, ellas le llaman padrino, pero un buen día, estando todos trabajando, cada quien en sus ocupaciones, Melchor Ocampo fue secuestrado por un guerrillero de origen español que servía a las órdenes del famosísimo Tigre de Tacubaya o Chacal de Tacubaya, el general Leonardo Márquez. Fue secuestrado allí en la hacienda de Pomoca, muy cerquita de Malabatío, y fue llevado casi a rastras, como lo narra bien en ese aspecto la película Huérfanos, hasta la población de Tepeji del Río, ya acá en el Estado de México, con rumbo hacia Querétaro. Y finalmente, por decisión del propio general Leonardo Márquez, a pesar de que se supone que su superior, el general Félix Zuluaga, quiso intervenir a favor de Ocampo, se dio la orden de fusilarlo. Minutos antes de esta sentencia, pidió papel, pidió una pluma, y escribió literalmente garrapateándole. Yo tuve oportunidad de ver este testamento de propia mano de Ocampo, y hasta hice un comentario tonto al que me fue, y dije, ¿qué letra tan fea? Y Alejandro Rosas, que estaba conmigo, dijo, claro, le iban a fusilar. Pues sí, tenía toda razón.
estaba a punto de ser fusilado, y en el testamento puso 2 datos muy interesantes. Primero, que reconocía como hijas legítimas, fíjense, hasta el testamento reconoció como hijas legítimas a Josefa, a Petra, a Julia y a Lucila. Pero además dice, y en la casa, en Pomoca, en la pared que está entre la sala y mi recámara, en la pared, hay un cuaderno que está en inglés y adentro de él se encuentra el testamento de Ana María Escobar. No dijo más, lo pasaron a fusilar. Un momento llegó un sacerdote, le dijo, señor Ocampo, ¿desea usted confesarse? Y don Melchor dijo, no, padre, yo estoy bien con Dios y Dios está bien conmigo. Y lo fusilaron. Le encontraron un papelito con un poema escrito, seguramente pensando en Ana María Escobar. Pues no había nadie más. En su vida no hubo nunca ninguna otra mujer más. Un pequeño verso que dice, solo tú infundirme puedes el aliento de la vida. Mi alma doquier combatida, yerta yacería sin ti. Solo tú consolarme puedes. Imagínense, mal poema, mal poeta, pero esto se le dedicó a la mujer que amaba. Cuando las 4 hijas llegan a Pomoca y abren la pared, la escarban, sacan ese cuaderno y leen el testamento, se enteran de que en su propio testamento Ana María Escobar las reconoce como también hijas legítimas de ella, habidas con Melchor Ocampo. ¿Qué crueldad de los dos o qué crueldad de Ocampo de obligar a Ana María a callar? Pero el caso está que el autor del matrimonio civil fue incapaz de dárselo a la mujer que amaba. Es todo por hoy, amigas y amigas. Muchísimas gracias por su atención. Le agradezco a don Félix, que está hoy en los controles, y por supuesto, como siempre, a mis productores Fernanda Nava y Guillermo López Negrete, y a todos ustedes, amigos. La semana que entra, otra historia de amor, porque estamos en febrero y se presta para hablar de estas cosas. Hasta la próxima. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.